En esta lección revisaremos diferentes métodos para determinar ciertas fechas específicas en Excel, como los días transcurridos y días por transcurrir, que pueden ser de utilidad al trabajar con Excel. A veces necesitaremos calcular los días transcurridos en el año, y para realizarlo podemos hacer uso de las funciones fecha y año. Por ejemplo, si la celda B4 contiene la fecha de 16 de mayo de 2022 y necesitamos saber los días del año que han transcurrido hasta ese día, para ello necesitamos restar la fecha de la celda B4 con la fecha del último día del año anterior. Y lo podemos hacer realizando los siguientes pasos. Primero, obtendremos la fecha del último día del año anterior. Para ello, seleccionaremos la celda B5, donde ingresaremos la fórmula para obtener los días del año que han transcurrido hasta el 16 de mayo del 2022. Luego hacemos clic al icono FX que se encuentra en la barra de fórmula, o también podemos presionar la combinación de teclas Shift más F3 para insertar función. Del cuadro seleccionamos la categoría fecha y hora, porque la función fecha pertenece a esa categoría. Después de la lista seleccionar una función, ubicamos en la función fecha y doble clic sobre ella. Se abre el cuadro de argumentos de función. Como sabemos, esta función devuelve el número de serie que representa una fecha en particular. Nos permite crear una fecha indicando día, mes y año a partir de los elementos sueltos. En el primer argumento, año, ingresaremos el número que representa el año. En este caso trabajaremos con el año de la fecha de la celda B4. Como deseamos automatizar nuestra hoja, no escribiremos 2022, sino usaremos la función que nos devuelva el año de una fecha. Entonces escribimos en el argumento año el nombre de la función año. Seguido, abrimos paréntesis y como argumento de la función año, indicamos la fecha de la cual extraeremos el año. En este caso, es de la fecha que se encuentra en la celda B4. Entonces, podemos escribir el nombre de la celda B4 o hacer clic sobre ella para referenciarla. Cerramos paréntesis y luego pasamos al siguiente argumento, mes. Aquí indicamos el mes de enero es el mes 1 y por eso que ingresamos el número 1. Y en el tercer parámetro o argumento, que es día, colocaremos el valor de 0. Porque al especificar el día 0 del mes 1, estaremos pidiendo a Excel la fecha del 0 de enero del 2022, lo cual identificará de inmediato como una fecha inválida. Pero en lugar de indicar un error, Excel interpreta el día 0 como el día anterior al 1 de enero del 2022 y por lo tanto nos dará como resultado el último día del mes de diciembre del año anterior. Para comprobar, hacemos clic al botón Aceptar. Como visualizamos, Excel nos devuelve la fecha. En algunos casos, puede devolvernos un número de serie. Y para visualizar la fecha que representa ese número de serie, simplemente deberemos cambiar el formato de celda. Es decir, hacer clic derecho sobre la celda, formato de celda, y de la categoría elegimos el formato fecha. En este caso, la celda ya está configurada con el formato correcto. Es por eso que aparece la fecha y no el número de serie. Si a ustedes les aparece el número de serie, en ese caso deberán hacer esos pasos que hemos indicado para cambiar el formato de celda. Excel nos ha devuelto la fecha del 31 de diciembre del 2021, que es la fecha del último día del año pasado. Para obtener el número de días transcurridos, debemos restar la fecha de la celda B4 con la fecha del último día del año pasado que hemos obtenido. Teniendo a la celda B5 como celda activa, nos dirigimos a la barra de fórmula. Para ingresar la fórmula, colocamos el punto de inserción después del signo igual, es decir, entre el signo igual y el nombre de la función fecha. Y a continuación, escribimos el nombre de la celda
que contiene la fecha actual, es decir, B4. Podemos escribirlo o hacer clic a ella para referenciarla. Seguido, insertamos el signo menos para restar. Y finalmente presionamos Enter o clic al check para introducir la fórmula. Excel nos devuelve una fecha. Para saber a cuántos días representa esa fecha, si fuera el caso, debemos cambiar el formato de celda de fecha a general. En este caso, clic derecho sobre la celda, formato de celda, y seleccionamos ahora la categoría general. Clic al botón aceptar. Ahora Excel nos devuelve el número 136, que es justamente el número de días transcurridos. Y si deseamos calcular el número de días que faltan para el final de año, podemos utilizar otra fórmula. En la celda B7 insertaremos nuevamente la función fecha. Clic en FX para insertar la función fecha y en el cuadro de argumentos de la función ingresamos en el primer argumento año, escribimos el año del 2022. En el siguiente argumento mes escribimos el número 12 y en día el número 31. Así estamos indicando la fecha del 31 de diciembre del 2022, que es el último día del año actual. Después de ingresar los argumentos, clic al botón aceptar. Excel nos devuelve la fecha que hemos creado, es decir, el 31 de diciembre del 2022. Pero lo que nosotros necesitamos es el número de días transcurridos desde la fecha de 16 de mayo del 2022 hasta fin de año. Entonces debemos modificar la fórmula que se encuentra en la celda B7. Nos dirigimos a la barra de fórmula y al final de toda la fórmula colocamos el punto de inserción al final haciendo clic. Y después escribimos el signo menos para restar la fecha de fin de año con la fecha del 16 de mayo del 2022, la cual se encuentra en la celda B4. Entonces, después de escribir el signo menos, podemos escribir la celda B4 o hacer clic sobre ella para referenciarla. Finalmente, presionamos la tecla Enter o clic al check para introducir la fórmula. La fórmula nos devuelve una fecha, que obviamente está en formato fecha, pero como nosotros deseamos saber los días que faltan por transcurrir, debemos cambiar el formato de la celda. Clic derecho sobre la celda B7, formato de celda, y escogemos la categoría general. Y luego clic al botón aceptar. Ahora obtendremos los días que existen entre el fin de año y nuestra fecha del 16 de mayo del 2022. Es decir, faltan 229 días por transcurrir para llegar a fin de año, desde la fecha del 16 de mayo del 2022. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más funciones en Excel.